Un gusto estar aquí con ustedes, agradecerle al secretario Torresarpi por la invitación a este encuentro. Las mesas en las que me ha tocado escuchar han estado muy interesantes y esperemos que este sea también de su agrado. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, gracias Juan Carlos. Comentarles que un servidor ha tenido la fortuna de participar en procesos de planeación y de asignación de recursos en México y en Latinoamérica. Y me ha tocado ver que los procesos de asignación de recursos no son sencillos. Llega a haber sectores o rubros de inversión que jalan más rápido los recursos, y he estado observando que aquellos sectores en donde más se asigna inversión es aquellos que tienen más información de soporte, aquellos que pueden demostrar de una mejor manera cuál sería el impacto hacia la población, los resultados de procesos, que se tengan las estadísticas o procesos bien definidos para la ejecución de los recursos. Para el caso del panel del día de hoy, tenemos a 4 expertos que nos van a poder… ¿Sí? ¿Más cerca? Okay. Que nos van a poder compartir su experiencia en el ámbito cultural para que nos puedan compartir sus consejos de cómo hacer para cambiar la creencia de que los presupuestos asignados a cultura son un gasto y no una inversión. Que podamos llevarnos conocimientos para poder demostrar que la cultura puede ayudar al desarrollo de las personas, de los municipios, de las entidades y de los países. Entonces tenemos 4 expertos. Tenemos por un lado a Manuel Pérez Tapia, él es subdirector de cuentas de cultura del INEGI, va a ser nuestro primer expositor. En segundo lugar vamos a tener a Carlos Villafaña, él es experto en la UNESCO. Vamos a tener en tercer orden a Eduardo Cruz Vázquez, él es periodista y también es experto en estos temas culturales. En cuarto lugar a Salvador Castro, compañero aquí de San Luis Potosí, director de planeación de la Secretaría de Cultura. Con él hemos trabajado varios procesos de asignación de gastos de inversión. Y estaremos cerrando con la aportación de la diputada Margarita Saldaña. Gracias por acompañarnos. Ella es presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Entonces vamos a tener 4 exposiciones de 15 minutos. Les pedimos que nos ayuden con respeto a los tiempos para que no nos pase como en la otra mesa anterior. Les estaré avisando cuando queden 3 minutos para ir trabajando conclusiones y al final poder dejar tiempo para algunas preguntas del público o para que entre los panelistas podamos tener retroalimentación. Finalmente les cerraría el tema de que la mesa, el nombre de la mesa es Gasto o Inversión para Cultura, reflexión de la inversión en el sector cultura y análisis de la información de la cuenta satélite de INEGI y el sistema de indicadores de San Luis Potosí. Entonces, ¿les parece si iniciamos? ¿Ok? Pues bienvenido. Empecemos, Manuel. Gracias. 15 minutos. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por la invitación y las atenciones y al mismo tiempo felicitarlos por el encuentro, porque es una oportunidad, en el caso de la cuenta satélite, para que permite que los datos se conviertan en información, porque solamente dándolos a conocer pueden tener utilidad y posteriormente para continuar con este proceso de mejora continua en la información. Lo que vamos a ver es un panorama general de la cuenta satélite de cultura en el marco de las cuentas nacionales y en comparación con otras cuentas satélite de cultura. Bueno, las cuentas satélite en general son una extensión de la contabilidad nacional, que es el marco central, que presenta o divide a la economía en diferentes sectores y actividades. Sin embargo, algunos sectores de interés en particular requieren este tipo de estudios como la cuenta satélite porque no se encuentran claramente definidos en el marco central. Entonces, cuando se identifica un sector en especial, como en este caso la cultura, para su estudio requiere de la elaboración de una cuenta satélite. El marco central para la elaboración de la cuenta satélite es el Sistema de Cuentas Nacionales, es un estándar estadístico internacional elaborado por Naciones Unidas que se utiliza para la elaboración de las cuentas nacionales en general y también para las cuentas satélite como un caso especial de estas cuentas nacionales. En el caso de México,
hay un largo recorrido en este tipo de estudios. Algunos de los temas, o más bien los temas que existen como parte de las cuentas satélite, son las cuentas económicas y ecológicas, la cuenta satélite del turismo, ambas que ya tienen un buen número de años publicándose. El caso del turismo es un buen ejemplo para compararlo con la cultura, en el sentido de el turismo se identifica claramente como un sector económico que, sin embargo, no es posible encontrarlo en las cuentas nacionales para identificarlo demanda de la construcción de una cuenta satélite. Toma actividades como el transporte, como el hospedaje, los restaurantes, entre otras actividades que conforman la industria turística. También otras cuentas son el trabajo no remunerado de los hogares, la cuenta de las instituciones sin fines de lucro, el sector salud, la cuenta de cultura y próximamente una cuenta satélite de vivienda que está en proceso. Este cuadro muestra algunos países y algunas cuentas satélite en el mundo. Lo que muestra es cómo en el caso de México, ¿no?, al igual que está entre los países que más cuentas satélite tiene, lo que es un indicador del mayor desarrollo en cuanto a la contabilidad nacional, en cuanto a ese tipo de generación de información. Faltaría, por ejemplo, en el caso de cultura, agregar algunos casos como la reciente presentación de la cuenta en Estados Unidos o en Australia o en República Checa, también el caso de Costa Rica, aun cuando es un ejercicio aún no terminado. Bueno, en cuanto a la cuenta satélite de cultura, los resultados se presentaron en enero de este año para el periodo 2008-2011 en el marco del cambio de año base, donde todos los productos de cuentas nacionales que se fueron presentados desde agosto del año pasado se presentaron con este cambio de año base, aprovechando la información que provee el censo del 2008. Es importante aclarar que este trabajo, esa cuenta satélite, surge de una colaboración entre instituciones, de un convenio de colaboración con Conaculta. Y bueno, primero, el primer paso es definir el objetivo, qué es lo que se va a medir. En este caso es el dimensionar los flujos económicos generados por las actividades económicas que conforman ese sector de la cultura. Y para eso se toman varios marcos conceptuales. El primero, como parte de la contabilidad nacional, como ya decía, el SCN, la versión de 2008, para el caso de la contabilidad general, y para el caso en particular del tema de cultura, el marco de estadísticas culturales de UNESCO, el manual metodológico para elaboración de cuentas satélite del convenio Andrés Bello, las recomendaciones de la OMPI, de la UNCTAD, además de la revisión de las experiencias de otros países como España, Finlandia, Colombia. Y bueno, los principales resultados que presenta la cuenta es cuánto aporta la economía, que es el PIB de la cultura, cuánto es el gasto y el financiamiento de las actividades que conforman el sector. Entre las variables no monetarias están los puestos de trabajo ocupados remunerados y bueno, el cuadro de oferta y utilización, que más adelante hablaré un poco de él. Para la elaboración de la cuenta se conformó un grupo técnico de trabajo en el que el objetivo era enriquecer con las experiencias de los involucrados en el sector para la definición de lo que se iba a medir y aprovechar sus experiencias. Entre otros, se contó con la participación de Conaculta, del INA, del INBA, de universidades como la UNAM, el POLI, la UAM, entre otros. Y se definió que lo que se iba a medir no era la cultura como tal, sino el sector económico de la cultura, que es el objeto de estudio. Y si bien no medimos las costumbres, valores, tradiciones, creencias que son parte de la cultura, sí las prácticas culturales, o más bien los flujos económicos generados por las prácticas culturales que integran ese sector y que pasan por un proceso o por un ciclo económico que tiene su inicio en la creación, haciendo referencia a esta característica de la creatividad como un insumo principal. La producción, la transmisión, como en cualquier otra actividad económica, el consumo
la preservación, que es muy importante en el sector, y obviamente la formación, que permite el inicio de otro ciclo. Para presentar o para explotar la información que genera la cuenta satélite, la podemos dividir en tres grupos. Uno son las actividades de mercado, que son aquellas aquellas actividades que son, ¿cómo definirlo de forma sencilla? La diferencia entre las actividades de mercado y no de mercado son que las no de mercado no pasan por un sistema de precios, no son actividades, los precios son no significativos en el caso del mercado, pueden ser al precio de costo, subsidiados, son las actividades generadas por el gobierno, por los gobiernos en sus diferentes niveles, o por los hogares, y el resto de las actividades son el mercado, que sería donde se encontrarían las industrias culturales o creativas. Para la parte de la producción cultural de los hogares, fue necesario hacer una encuesta que constituyó el instrumento estadístico para medir algunas características importantes para la cultura que no se pueden encontrar en otras fuentes de información, en otras de las estadísticas que se encuentran, de las encuestas que se publican periódicamente, como por poner un ejemplo, el caso de las festividades o la participación voluntaria en la organización y desarrollo de eventos culturales, son algunos de los elementos que midió esta encuesta, que en un principio solamente fue elaborada como un insumo para la cuenta satélite, pero al ver que tenía información pues que podía ser mucho más interesante, se decidió presentar como otro producto adicional a la cuenta satélite de cultura. Como ya decía, el objetivo de la encuesta era medir los gastos de los hogares, el gasto en bienes y servicios culturales seleccionados, algunos otros elementos como la producción artesanal o la participación voluntaria. Bueno, esos son algunos datos del levantamiento. La muestra fue bastante amplia, fueron 14.420 viviendas, que permiten que los resultados tengan una representatividad nacional, aunque no una representatividad estatal. Y estos son algunos de los resultados de la encuesta. El gasto de los hogares en bienes y servicios culturales seleccionados asciende a este monto de 122.269 millones de pesos, que representa un 3.8% del gasto total, eso para el año 2012. A manera de ejemplo, en sitios y eventos culturales se gastó 24.8% de esa cifra y en cursos y talleres culturales 6.7%. Además de las variables monetarias, se presentan también algunas de asistencia, como por ejemplo, esta cifra de las personas que asistieron a sitios y eventos culturales sería el equivalente a llenar el Estadio Azteca 389 veces. Para comparar esta cifra con otros tipos de gasto también realizados por los hogares y captados en este caso por la ENIG, que es una encuesta periódica, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, este monto gastado en bienes y servicios culturales es menor que lo gastado en muebles y aparatos y accesorios domésticos, pero mayor a la renta de vivienda o al servicio telefónico, ya sea móvil o fijo, o al gasto en electricidad, que es solamente del 2.8%. Otro dato es, por ejemplo, el uso de Internet. Aquí se presenta el cruce de dos encuestas. Primero, los 41 millones de personas que utilizan Internet, es un dato del módulo de usuarios de tecnologías de la información, y de estos 41 millones, 31 hacen uso de este medio por motivos culturales. Bueno, esa es otro de las formas de presentación de la encuesta, que entre las características sociodemográficas están la escolaridad, el sexo, estos grupos de edad, en este caso para sitios y eventos culturales. Y bueno, con esta información de la encuesta se nutre la cuenta satélite de cultura, y bueno, esos son algunos ejemplos de qué se mide y qué no se mide en la cuenta.
Es medido, por ejemplo, el espectáculo deportivo, más no la práctica deportiva como tal. Para el caso de los deportes, solo por poner un ejemplo. En el caso de la música es medido un concierto, pero no es medido el llevar serenata, por ejemplo, alguna actividad que sea desarrollada entre familiares y amigos, es decir, que no trascienda ese núcleo reducido, no es contada por la cuenta. El tomar un curso de cocina es contabilizado, sin embargo, el cocinar en casa no es una actividad a la que se le asigne un valor económico. Lo mismo el adquirir libros o revistas, pero no el leer un cuento. Las actividades, como ya decía, el SCN es el marco de referencia, y para clasificar las actividades utilizamos el CIAN, que es un sistema de clasificación de actividades utilizado o compartido por Estados Unidos, Canadá y México. Y de estas actividades, esta clase de actividad, que es la máxima desagregación económica de una actividad, son 103 clases las que conforman el clasificador de la cultura. 71 de estas características, es decir, principales, y 32 conexas, que son auxiliares, relacionadas, interdependientes. Algunos ejemplos de características serían los museos, los sitios históricos, las escuelas de arte, la impresión, la edición de libros, y las conexas serían los alquileres, por ejemplo, ya sea de inmuebles para los eventos, de instrumentos musicales, el comercio, entre otros. Y bueno, el principal resultado que arroja la cuenta es cuánto es el PIB de la cultura, que es, haciendo un monto en el año 2011 de 379.907 millones de pesos. Esto es un 2.7% del PIB, que se descompone de esta forma. Las actividades de mercado es el 2%, lo que aportan los gobiernos federal y estatal es el 0.1%, y la producción cultural de los hogares el 0.6%. Para la serie presentada del 2008 al 2011, la participación se mantiene más o menos constante. Hay una pequeña variación en el año 2009 porque las actividades que conforman el sector de la cultura tienen una caída menor que el resto de las actividades de la economía en ese año. Esta es una de las formas de la desagregación de la información. En este caso es por sector económico, y podemos ver la participación o el peso económico que tienen algunos sectores. El comercio, el sector 71 de servicios de esparcimiento, deportivos, recreación, etc. Esta es la participación que tienen dentro de los sectores las actividades. Lo que muestra esta gráfica es cómo la cultura es transversal a la economía. Se encuentra dispersa no solamente en el sector 71, que es en el que tiene mayor participación, sino también en servicios educativos, servicios profesionales, comercio, etc. Esos son algunos ejemplos de las unidades económicas que se consideraron para la parte de gobierno, para la parte no de mercado. Se dividieron en 3 grupos: unidades económicas especializadas en cultura, como sería Conaculta, INA, INBA. También se midieron aquellas unidades que no son especializadas en cultura, pero que tienen, o su información disponible permite identificar programas, como es el caso de la UNAM, por ejemplo, aunque su objetivo es servicios educativos, tiene actividades relacionadas con la cultura. Y además, las unidades económicas de las entidades federativas, institutos, secretarías, consejos, museos, entre otros. Esta es la distribución de estas unidades, de este 0.1% del PIB, que son las actividades de gobierno. Algunos comparativos: el PIB de la cultura es el 2.7, es equivalente al PIB de lo que aportan estados como Nayarit, Tlaxcala y Yucatán, o 57 veces el valor agregado que generan los bares, cantinas y similares. Comparado con otros sectores, la minería aporta el 2%, servicios educativos el 4%. Estos comparativos son con el objetivo de dimensionar, de comparar el peso del sector. Con otras cuentas satélite, el turismo aporta el 8.4%, todos en el mismo año, salud 5.1%, gastos de protección ambiental 1%.
En el comparativo internacional, con otras cuentas satélite, aun cuando el marco de referencia no sea exactamente el mismo, si excluimos el punto 6 que mide la encuesta, el aporte es de 2.1, en esta gráfica se pone así porque otros países no utilizan para la elaboración de la cuenta satélite una encuesta, como la encuesta de consumo cultural, donde mide la participación, por ejemplo, la participación voluntaria, como decía, en la organización de eventos culturales, de festividades, etcétera. Considerando ese monto sería similar a lo que pesa la cultura en España. Y bueno, ese es un ejemplo muy rápido del caso de San Luis Potosí, de la forma en la que se capta la información. Esos son algunos de las unidades económicas relacionadas con la cultura. En este proceso se identifica en la cuenta pública la información, es una serie de cuadros muy grande, y se identifican aquí algunas unidades económicas, y de todas estas hay que identificar cuáles son aquellas que son presupuestalmente independientes, y se identifican solamente 4. El criterio de identificación es revisando su misión, su visión, sus objetivos, y se construye con esto una cuenta de producción. Esa es información de la cuenta pública. Esas son las 4 unidades económicas que se consideran para la cuenta de producción, en el caso de San Luis. Lo que comentaba de su misión, visión, objetivos. Y se resume en estos cuadros por cada unidad para finalmente presentar esta información. Esta es su aportación en el caso del Estado. Este ejercicio de la cuenta satélite tiene como objetivo actualizar la información e incorporar para su siguiente difusión información municipal, además de actualizar la información al año 2012 y agregar la información en precios constantes, es decir, para descontar el efecto de la inflación y permitir otro tipo de análisis del sector. Será todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Pasamos entonces a la segunda presentación. Carlos, tu turno. Bueno, aquí la Sí, idea, 15 minutos. Sobre todo pensando que hay mucha gente joven, un poco he organizado algunas breves referencias a ciertas aplicaciones, ciertas intenciones que ha habido de aplicar el análisis estadístico al diseño de políticas públicas. Entonces, me voy a ir muy rápido porque va a haber alguna información necesariamente repetida, pero bueno, esta es la idea, que ustedes conozcan también estos antecedentes. Esto, gracias al trabajo en su momento de Alfonso Castellanos de Sisi, después del año 2000, en el 2003, en el 2004, surge un primer intento de hacer una estadística destinada al diseño de políticas públicas. Surge el primer Atlas de Infraestructura Cultural de México, la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales del 2004, y en el 2010 se tiene esta Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales. Lamentablemente, la metodología, la muy buena metodología que había sido realizada en el 2003 y 2004, no es consistente con la metodología, si es que podemos llamarlo de alguna manera, que se utilizó en el 2010 para realizar esa encuesta. No ha sido la única información que se ha producido a través del Sistema de Información Cultural. Tenemos aquí diversa información, como la estadística básica de la cultura en México, de librerías, de bibliotecas, etcétera. Esta información está en el SIC de Conaculta. Lo que me interesa de esto es que a partir de la encuesta 2010 se propuso, se sacaron primero, y eso lo analizamos ahí en la UAM, tuvimos oportunidad de ser invitados ahí por el Greco, y se analizó un poco esta propuesta del 2010 y se vio que había algunas inconsistencias.
Sin embargo, sirvió de base para realizar que fue llamado Índice de Capacidad y Aprovechamiento Cultural, que pretendió calificar a cada uno de los estados y jerarquizarlos en términos de sus capacidades y aprovechamiento cultural. Una cuestión culturalmente gravísima, porque no podemos hacer comparativos de valía entre la cultura de San Luis Potosí, la de Tlaxcala, la de Aguascalientes o de la Ciudad de México. Cada singularidad es importante y no podemos caer en estas situaciones. Sin embargo, la metodología de esta encuesta de 2010, era muy endeble. Aquí vemos, no alcanzo a ver bien, pero dice, en los últimos 12 meses, ¿cuántas veces asistió a un monumento histórico? Y esta, que es una categoría legal marcada en la Ley Federal de Zonas y Monumentos, incluía no solo esa categoría, sino catedrales, el Zócalo, el Ángel de la Independencia, monumentos locales, monumento a la Revolución, iglesias, exhaciendas, es decir, una categoría legal, la desagregaban a su leal saber y entender. ¿Qué tan interesado, y esto fue lo que detonó muchos procesos negativos, qué tan interesado está en lo que pasa en cultura o en las actividades culturales? Y el propio Consejo, que había financiado esta encuesta, saca a relucir que si sumamos muy interesado, algo interesado, poco interesado, bueno, si sumamos poco interesado y nada interesado, nos daba un 48% de la población que no estaba interesado en actividades culturales. ¿Alguna vez ha ido al cine? Esta pregunta, que parece ingenua, no nos habla de consumo cinematográfico, sino de la asistencia a un recinto, que en términos de industrias culturales es una diferencia absolutamente radical. A partir de ahí se hace este índice de capacidades culturales y se habla de demanda, donde se habla de asistencia al cine, a la danza, eventos musicales, etcétera. Se habla de oferta, que habla precisamente de todos estos datos del INEGI, que ya estaba trabajando en aquel entonces con la cuenta satélite, ya se producían algunos datos de actividad económico y de infraestructura. Y aquí señalo dos puntos esenciales, por ejemplo, sitios arqueológicos o, por ejemplo, salas de cine. No todos los estados tienen la misma densidad de sitios arqueológicos. Y las salas de cine no dependen de las instituciones estatales de cultura. ¿Cómo vamos a sumarlas como un medio para evaluar sus capacidades y posibilidades de desarrollo cultural? Sin embargo, sí se llegaba con este ICASE a una clasificación donde el primer lugar lo ocupaba el Distrito Federal con determinado número de puntos que resultaba esta suma, y venía toda una clasificación de los estados, una clasificación jerárquica. Obviamente, cuando los gobernadores de algunos estados, como Durango, San Luis Potosí y Sinaloa, vieron que clasificaban a sus estados con bajas capacidades de desarrollo cultural, pues pegaron el grito en el cielo, con toda razón. Afortunadamente esto ya no prosperó. La cuenta satélite, acabamos de verla, sí hacer hincapié en que se incluyen en la evaluación actividades que para nosotros desde cultura no son torales, no son centrales, como es un espectáculo deportivo. Y sin embargo, para nosotros sí resulta toral, pues la cantada, ¿no? Llegan a esta cifra del 2.7% del PIB con estas particularidades que la hacen comparable a estos otros países. Sin embargo, no son los únicos datos que hay. Por ejemplo, el BID también saca el estudio del impacto de las industrias creativas en las Américas en el año 2010, si no mal recuerdo, donde señala que hay una participación del 4.77. Y hay otro estudio anterior, que este es bien importante, todos lo habrán oído nombrar, pero que a nosotros como sector cultura nos resultó fundamental para la negociación de presupuestos en el año 2004, que es el índice, el dato que sacó Ernesto Piedras de cuánto vale la cultura, donde llegó a una cifra del 6.7% que mide la aportación de las industrias que utilizan el derecho de autor a la economía. Son medidas distintas.
Cada una de las encuestas mide cosas distintas, no las podemos hacer comparables. Sin embargo, anímicamente resultó muy desconsolador que desde la institución de cultura se redujera la participación o este ícono de la participación de cultura en el PIB de 6.7 a 2.1. En este sentido, sí precisamos en su momento con la presentación de la cuenta satélite 5 puntos, 5 comentarios. 1, la información estadística es referente, no dogma. 2, el que la información se denomine oficial no significa que sea la única disponible, ni mucho menos la única que puede ser útil. 3, un objetivo puede ser medido, sí, pero también se corre el riesgo de que una medida se transforme en un objetivo. Tenemos que llegar a los 150,000 asistentes al teatro no sé qué. Y en lugar de medir el impacto del teatro en la población, estamos convirtiendo en un objetivo un índice de medida. Y esto sucede con mucha frecuencia, sobre todo para las instituciones gubernamentales que en su momento están obligadas a justificar un incremento de presupuesto. Entonces, la meta se convierte en un objetivo. 4, en materia de cultura, el dinero gastado en bienes y servicios no es equiparable al consumo cultural, sobre todo en su capacidad significante. El consumo no siempre es asimilable a un proceso de conformación de identidad. Y 5, la más efectiva manera de validar un dato es cotejarlo con la realidad. Me preocupó a mí personalmente un dato que sale en la encuesta nacional de consumo cultural y que implica la aplicación de políticas públicas de manera inmediata. En la encuesta de consumo se define que un 37% de la población adquirió productos en la vía pública. ¿Qué significa comprar productos en la vía pública? Productos culturales. Todos sabemos o suponemos, salvo aclaración en sentido contrario. Esto implicó 57 mil millones de pesos de los 122,000 millones de pesos que se evaluó como el gasto en el consumo. Es decir, la adquisición de productos en la vía pública, que yo supongo que es pirata, representa el 46% del gasto de los hogares. Esto es una cifra que inmediatamente nos tiene que llevar a revisar nuestras políticas públicas en materia de industrias culturales. Es una llamada de alerta fundamental y me preocupó que fuera incluso tan difundida por una institución oficial, que bueno, no se trata de esconder los datos, pero sí nos pone en una situación muy delicada en el contexto internacional. Otro dato que personalmente he venido manejando y que, bueno, ha resultado de alguna utilidad es el seguimiento anual de la evaluación del presupuesto, donde año con año evaluamos el presupuesto autorizado frente al proyecto que presenta la Secretaría de Hacienda para la aprobación de la Cámara de Diputados. ¿Esto por qué? Porque en el 2004 tuvimos la suerte de hacer parte de la constitución de la Comisión de Cultura de la Conferencia Nacional de Gobernadores y por primera vez acudir a la Cámara de Diputados a la gestión de recursos. En aquel entonces la primera intención fue incrementar la masa disponible de los programas que ya estaban autorizados, sin embargo no hubo aprobación de esto, al contrario, entonces se optó por la posibilidad de los etiquetados y ahí es donde se ha venido viendo la evolución. Aquí tenemos un ejemplo muy rápido, donde en cada año podemos ver los que están en rojo, por ejemplo, el proyecto del 2010, el proyecto del 2011, el proyecto de 2013 y el proyecto de 2014. En cada uno de los casos hubo una disminución respecto del aprobado anteriormente. Y después vienen las reasignaciones que venían haciendo o que vienen haciendo los diputados. Aquí vemos que para el 2008 fueron 1,820 millones, el 2009 2,000, el 2010 2,949, el 2011 3,139, el 2012 3,800,
el 2013 4,000 millones y en el 2014 hay un quiebre. La Comisión de Cultura propone únicamente esta parte de 1,867 millones destinados a estados, municipios y ONGs, y el resto del incremento en el monto de cultura se asigna vía ramo 11 y ramo 23. Efectivamente, la suma total hace pasar del proyecto de presupuesto de 12,000 millones, que representaba un 75% del proyecto aprobado anteriormente, a una suma total de 16,000 millones, de 18,364. Sin embargo, estos incrementos son para estados, municipios y ONGs, y los incrementos en el ramo 11 y 23, y sin embargo, las instituciones no se alcanza a ver aquí, pero las instituciones de cultura sí presentan un decremento importante. Si bien la masa total sí alcanza a incrementar 600 millones, esto va en algún sentido en contra de las instituciones en lo particular que no vieron incrementados sus recursos. La masa de recursos de la que dispusieron fue exactamente la misma que estaba inscrita en el proyecto de presupuesto que mandó la Secretaría de Hacienda. Pero ¿qué debe hacer un índice de medida? No son ocurrencias, no son puntadas. En principio, lo que tenemos que hacer es establecer índices para el cumplimiento de los objetivos. Y los objetivos que se ha fijado el gobierno federal en materia de cultura están inscritos en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018. Y vale la pena que los veamos por todo lo que hemos platicado de política cultural. ¿Qué objetivos se proponen en el programa? 1. Promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectar la presencia del país en el extranjero. 2. Impulsar la educación y la investigación artística y cultural. 3. Dotar en infraestructura cultural de espacios y servicios dignos y hacer un uso más intensivo de ella. 4. Preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad cultural. 5. Apoyar a la creación artística y desarrollar las industrias creativas. Y 6. Posibilitar el acceso universal a la cultura aprovechando los recursos de la cultura, de la tecnología digital. ¿Sí? ¿Cuáles son los índices que se establecen? Veamos los primeros dos porque son indicadores de una visión de cultura. 1. Porcentaje de participación de la población nacional en las actividades artísticas y culturales. 2. Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población nacional respecto del año base. En un momento que estamos viviendo de las economías del conocimiento, en un momento donde se reconoce la igual dignidad de las culturas, en un momento donde se reconoce que la cultura la hacen las personas, establecemos un índice que nos dice cuántas gentes participan en actividades artísticas, en las que se extienden, en las que se llevan, en las que son llevadas de manera vertical de un lado para otro. Están otros índices, esto está en el programa de Cultura y Arte, los invito a conocerlo porque, insisto, lo que deben hacer los índices es medir el nivel de cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto. Perdón la prisa, pero bueno, espero que haya sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesante la presentación. No te extendiste mucho del tiempo. Gracias. ¿Verdad? La tercera presentación será parte de Eduardo Cruz. ¿No? Ah, tú es más abierto, ¿verdad? Ya. Bueno, perdón. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura por permitirme participar. Agradezco muchísimo a todo su equipo de trabajo que está haciendo un esfuerzo realmente ejemplar por tenernos no solo bien atendidos, sino además generar toda esta organización que facilita ahora me reponen los segundos que van. Bien,
Entonces, estaba yo diciendo que, bueno, que el equipo de trabajo de la Secretaría de Cultura ha facilitado justamente esta convergencia de todos ustedes y que me parece que, por lo menos de lo que tengo memoria, particularmente con los temas que se están abordando, creo que es la primera vez que así ocurre. Así es que primero, la gratitud a todos ustedes, por supuesto, a quienes comparten este momento conmigo. Segundo, decir que, bueno, que gran parte de esto es posible mi presencia, mi trabajo a la universidad a la que me debo, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente su unidad Xochimilco, donde hace 5 años establecimos el programa de Economía Cultural y el grupo de reflexión sobre economía y cultura. Tenemos un sitio dentro de la página de la UAM Xochimilco, donde pueden ustedes encontrar muy diversos materiales, artículos, en fin, es una fuente de información que está disponible para que ustedes puedan entendernos en la función fundamental que es la de promover y difundir la importancia de la economía cultural en nuestro país. Dicho esto, yo quisiera iniciar con una expresión que tomé de uno de nuestros colegas del Greco, Eduardo Cacha, cuando en aquella ocasión que discutimos, que refería a Carlos Villaseñor, decía, bueno, tenemos la cifra, pero no tenemos el significado. ¿Sí? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que adolece no solo la cuenta satélite de cultura, no solo el sistema de información cultural del CONACULTA, sino muchos de los esfuerzos que se han hecho por tratar de tener datos, cifras, indicadores, cantidades, ¿no? Que no los podemos traducir fácilmente a un significado. Y esto me remite a una experiencia que viví hace unos cuantos días, como para tratar de responder, y finalmente, ¿para qué nos sirve la cuenta satélite de cultura? O sea, digamos que es uno de los temas centrales de este panel. Me fui con una convocatoria del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Estaban ahí 25 de los comentócratas y economistas, no solo leales al sector privado, sino también de otras corrientes. Quiero decirles que ninguno conocía no solo la cuenta satélite, sino además no le daban ningún asocio a la relación entre economía y cultura. He podido charlar con personalidades como Guillermo Ortiz Martínez y tampoco le da ninguna relevancia. ¿Por qué destaco yo esta anécdota? Es para referirme a lo que más me preocupa y que ha sido parte del trabajo de estos años. Es para qué nos sirve tenerlo si no tenemos también a la otra parte que es parte integral del trabajo de la economía cultural, o de tener en cifras y datos, interpretarlos. ¿Para qué? Para finalmente poder generar políticas públicas, generar empleos, generar planes de inversión, poder generar planes de negocios, etcétera. Si no tenemos bien documentada a la gente, si no está suficientemente permeado esto dentro de la sociedad, si vemos, yo tuve el gusto de ser invitado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana. Está aquí Álvaro Dorica, está aquí Leobardo Sarabia, amigos, colegas entrañables de Tijuana, a unos cuantos días de que se hubiera anunciado la cuenta satélite, y hasta donde pude monitorear, ningún medio local había repercutido la información sobre el anuncio que se había hecho el 21 de enero, ¿no? Y a lo largo de todos estos meses me he dedicado justamente a dar una serie de talleres, conferencias, en fin, y lo que descubro es eso, o sea, una enorme falta de información sobre esto. O sea, digamos, es impresionante, pero quiero decirles que, de veras, salvo 2 notas que alcancé a escribir en El Economista sobre la cuenta satélite, que le puse el título de cuenta satélite para Dummies, ¿sí? Prácticamente ningún analista se ocupó de ella, ¿sí? La cobertura mediática ha sido prácticamente inexistente, ¿no? ¿Qué nos está indicando? Que los sectores duros de la economía, los empresarios, los organismos, con Fonserrada he hablado más de 3 veces para insistirle en incluir dentro del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado un apartado que vea también todo esto. Bueno, que hay un problema de comunicación y de permeabilidad de esta información. Y esto también es muy patente en gran parte de los emprendedores con los que me enfrento, con gran parte del alumnado de las licenciaturas vinculadas a humanidades o que tienen que ver directamente
con la formación de gestores culturales. Esa es la parte que más me preocupa y esa es la que quisiera dejarles a ustedes como reflexión en esta intervención, ¿sí? Porque bueno, la cuenta satélite como tal está bien hecha en términos de lo que es la estructura tradicional de las cuentas, ¿no? Pero tiene una grave ausencia, que es una narrativa, no tiene una narrativa adecuada. Y esta ausencia de narrativa no permite entenderla cabalmente, porque cuando tenemos 20 sectores, de los cuales 9 tienen que ver con cultura, pero además la encuesta nacional crea un 10º sector que le da casi el mismo peso que a otro más, en fin, hay problemas de lectura que es muy importante resolver. ¿Para qué? Para que pueda ser útil. Para que un emprendedor o un empresario del ramo, ¿verdad?, que llamamos cultural, pueda agarrar y decir, oye, sí, ¿te fijaste que en la cuenta satélite dice que nada más tenemos el 15.1 de los medios de información, que es un tema que yo le pongo duda? O sea, no puedo creer que a 2011, o sea, los medios de información donde están las telecomunicaciones, del 15.1, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, en fin, pero todo esto tiene que ver con el problema de lo que llamo también la traducción. Es decir, cómo hacemos todo esto y lo traducimos para que otras gentes que no tienen por qué estar tan a detalle, ¿verdad?, puedan comprenderlo con mucho más rapidez. Y en eso, para responder a las preguntas de esta mesa, ¿verdad?, pues eso va íntimamente ligado al tema de la planeación, de la inversión. O sea, en el Programa Especial de Cultura y Arte, salvo 2 pintaditas ahí de los datos generales que tienen, prácticamente está inexistente. Los indicadores no se agarran para nada del INEGI, están inventados para otra cosa, ¿sí? O sea, prácticamente la política por ese lado no viene. Ahora, yo soy de los convencidos que el tema de economía y de empresas culturales y todas estas cosas está ligado a la política económica, no a la política cultural. ¿Sí? Pero tampoco desde la política económica. O sea, han visto ustedes a Jacob decir algo, al secretario Guajardo decir algo, ¿verdad? A los grandes empresarios decir, oigan, ya tenemos cuenta satélite de cultura, qué bueno, INEGI lo hiciste a todo dar, porque para otras cosas sí les sirve. Cuando se trata de agarrar cifras para ir a pedirle dinero al gobierno, los empresarios son muy buenos para agarrar las cifras del INEGI, entonces de ahí sí las agarran, ¿no? Entonces yo me quisiera quedar aquí y con un gran exhorto a todos los que estamos en este ámbito que llamamos sector cultural, que además no existe. En el sistema de clasificación industrial y como está armado en este país, no existe el sector cultural, ¿sí? O sea, la cuenta satélite no es un sector cultural, es una cuenta satélite. Entonces el exhorto es a implementar y a fortalecer todos los mecanismos de promoción, difusión, de formación de gestores, de emprendedores culturales, para que realmente se apoderen y entiendan de qué les sirve tener tanta información en el SIC, de qué les sirve tener tanta información en el INEGI, que hay mucha y muy buena, y que ésta se revierta de manera lo más inmediatamente posible en planes de estudio en las universidades, en toma de decisiones para negocios, en toma de decisiones para un poder ejecutivo, legislativo, ¿verdad? Y que realmente pueda haber esa correlación entre la cifra y el significado. En el saber que son 379 millones de pesos, pueden decir, wow, pues a lo mejor vamos a decir, pues no es nada. Si lo comparamos con otras cosas, pues bueno, la cuenta de satélites de instituciones sin fines de lucro da prácticamente más. Está en 400,000, la última actualización que hicieron está en 400,000 millones de pesos, 2.8, o sea, da más el trabajo regalado que todo esto. Entonces, esas interpretaciones y esos cruces creo que son importantes hacerlos, Arturo. Yo les agradezco mucho que me presten atención y les dejo esa inquietud. Tenemos que trabajar mucho en esa parte para que realmente podamos presumir que tenemos cifras y que tenemos significados. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Interesantes reflexiones. Vamos a la cuarta presentación, Salvador. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar acompañando a las personalidades que están aquí, todos ellos. Bien, les voy a hablar sobre lo que denominamos el módulo en línea de programación de informes en la Secretaría de Cultura y algunos datos, algunos gráficos sobre los montos asignados entre 2011 y 2014 en el presupuesto de egresos de la Federación
para las entidades federativas. Este llamado módulo en línea de programación de informes tiene en su estructura básica 4 conceptos que le dan forma. Elementos de planeación estratégica, el perfil muy general de la población atendida, la ubicación cronológica y geográfica de cada una de las acciones que se registran y la caracterización de las obras y las acciones que se registran ahí. Se me pasó a decir a ustedes que el módulo en línea de programación de informes es fundamentalmente una herramienta para el registro, control, seguimiento y evaluación permanente de las acciones institucionales del sector cultura a partir de los criterios de planeación estratégica establecidos en el programa sectorial. Esto, como se dice últimamente por ahí, en tiempo real. Es decir, cada momento en que alguien registra una acción cultural, en ese momento podemos saber cómo vamos en el cumplimiento del programa sectorial de cultura. Pero también es muy importante decir que aprovechamos la oportunidad para cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para tener ahí el padrón de beneficiarios de los programas institucionales y todos los convenios y contratos que se generan en la Secretaría de Cultura, lo cual significa mucho para ver de qué manera nos estamos relacionando con incluso organizaciones de la sociedad civil, empresas prestadoras de servicios diversos, etcétera. Bien, pues les decía, ya hablamos hace un momento de cuáles son sus componentes básicas. Vamos a desglosarlas ahora. Estos elementos de planeación estratégica son, por supuesto, los objetivos del programa sectorial, sus estrategias, las acciones estratégicas desglosadas, desagregadas de una manera más específica, los programas institucionales, los proyectos que de ahí se derivan y los indicadores estratégicos con los que estamos trabajando. En lo que toca a la caracterización de las obras y acciones, de manera un tanto cuanto arbitraria, digámoslo así, hemos definido 4 conceptos y a continuación les digo qué es cada uno de ellos. Género de actividad, modalidad o campo temático, el tipo de actividad o disciplina y la especialidad. Esto es, por ejemplo, en el caso del género de actividad, un ejemplo tan solo, presentaciones artísticas y exposiciones. No, bueno, pues son presentaciones artísticas. Bien, estas presentaciones artísticas son espectáculos y presentaciones artísticas, ya no son exposiciones. Ahora, si son presentaciones artísticas, ¿de qué son? Bueno, pues son de música. Y si es música, ¿cuáles son las variantes que podemos tener? Bueno, sinfónica. Esto nos permite desagregar a varios niveles la naturaleza de las acciones culturales. En cuanto a la ubicación cronológica y geográfica, bueno, pues en qué zona del estado se desarrolla la actividad, en qué microrregión, en qué municipio, en qué comunidad y qué tipo de comunidad es. ¿Es una comunidad urbana, suburbana o rural, por ejemplo? Déjenme ver, me salté uno. Esto quiere decir que cuando tenemos ya toda esta información de entrada a la que me acabo de referir, estos elementos de planeación estratégica, la caracterización de las obras y las acciones, la ubicación geográfica y cronológica, pues ya podríamos estar en condiciones de operar el sistema para obtener algunos elementos de salida, diría yo. ¿Cuáles son estos? Podemos obtener a partir de esa información una programación cultural, podemos obtener informes de actividades por una unidad responsable o por sus unidades operativas a partir pues, del registro que ellas realizaron, ya sea por programa, por proyecto, etcétera. Un registro estadístico de asistencia a museos, o bien los resultados por indicadores estratégicos, o bien en cuanto a infraestructura cultural, cuáles son los espacios que han sido creados, remodelados, restaurados, ampliados o sujetos de mantenimiento, equipados, o bien un catálogo de publicaciones, y muy importante decirlo para la actividad, como se ha estado hablando desde hace un rato para acá, económica,
los padrones de beneficiarios de los programas institucionales. O sea, ¿a dónde va a dar el dinero que se ejerce en programas, proyectos institucionales que, pues por ser proyectos de inversión, tienen que ver con la actividad fundamental, sustantiva, en este caso de la Secretaría de Cultura, y todos los convenios y contratos que se generan? Estos dos conceptos, como decía hace un rato, que por ley debemos de publicar como parte de la ley de acceso a la información pública. Y bueno, finalmente toda esta información está disponible en internet para quienes dotaron de información y para el administrador del sistema en general. Esta es la impresión de la pantalla del sistema para el administrador del mismo. Aquí un agradecimiento para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que gracias al financiamiento del proyecto en el año 2011 se pudo realizar, y pueden ustedes ver que ahí tenemos el periodo que podemos analizar de cuándo a cuándo y para qué objetivo, para qué estrategia sectorial, qué indicador quieres analizar, qué género de actividad o qué modalidad, etcétera, etcétera. Todo ustedes lo pueden leer, no es necesario que yo los lea todos. Y en función de todos esos conceptos podemos realizar combinaciones diversas para analizar, para arrojar resultados durante un periodo determinado. Más o menos ahorita tenemos un registro de 38,000 acciones de diversos tipos. En la Secretaría de Cultura estamos trabajando desde el año 2009, más o menos, que se hizo un trabajo de, permítanme la palabra coloquial, afinar, ¿verdad?, la cantidad de indicadores estratégicos con los que estamos trabajando. Tenemos aproximadamente 10, 12 actualmente con los que trabajamos, y les digo algunos resultados de ellos. 22,000 acciones de divulgación cultural, con una población impactada de 6 millones de personas, durante todo este periodo, obviamente. Recordemos que la población de San Luis es aproximadamente, en el estado, de 2,5 millones. 1,200 acciones de fomento a la lectura, 480,000 personas impactadas, 4,700 cursos o talleres, 60,000 personas asistentes a ellos, 58 libros publicados. En fin, ustedes ven ya el resto y hacen un total de 38,000 registros y 6,5 millones de personas asistentes a estos eventos culturales. Ahora les voy a platicar algo acerca de estos montos asignados del 2011 al 2014 en el presupuesto de egresos de la Federación. Es importante hacer un reconocimiento al Centro de Investigación para el Desarrollo Cultural y la Educación Artística, el CIDSEA, que se encuentra actualmente analizando toda esta información y que nos facilitó la proyección de estos gráficos. Es también importante decir que toda la información que vamos a ver entre el 2011 y el 2013 tiene como única fuente la publicada en www.transparenciapresupuestaria.gov.mx. Ahí está una tabla de Excel con todo el PEF y puede uno ver por ramo, por función y por subfunción las inversiones. Nosotros estamos en la subfunción cultura. Pues resulta entonces de que los recursos que se etiquetan directamente para ser entregados a las entidades federativas los encontramos en 3 conceptos principales. Ciudades Patrimonio, un subsidio que se entrega anualmente a las instituciones de cultura que comenzó siendo más o menos de 15 millones de pesos para cada entidad y que actualmente está en 32, y lo que ahí en transparencia presupuestaria dice programas de cultura en las entidades federativas y que son recursos que están etiquetados con nombre y apellido para un proyecto determinado. Entonces podemos ver que las ciudades patrimonio, que tienen 150 millones de pesos al año, permanecen prácticamente igual, que este subsidio para las entidades federativas, que hoy se encuentran en 32,
y estuvo en el 2011 en 15 millones, alcanzó los 30 millones por entidad federativa y se queda ahí en 1,000 millones de pesos. Pero que estos programas de cultura en las entidades federativas pasan de 1,565 a 3,231 y luego a 3,907 y en el 2014 están en 4,596 millones de pesos. Vamos ahora a, es importante decir que esto que está en azulito, las entidades federativas dicen es para este proyecto, este otro, una vez que han sido asignados, pero no aparece cada proyecto con nombre y apellido en el PEF, mientras que los otros, los que están en rojo, sí, son los etiquetados. Entonces resulta que si nosotros desagregamos esos 4,500 millones de pesos que están en el año 2014, vamos a ver que hay tres tipos. Unos que están categorizados como proyectos estatales, cuyos recursos se entregan justamente a las instancias estatales de cultura. Otros que están categorizados o etiquetados como municipales y otros como no gubernamentales. Y entonces resulta que en el año 2011 era de 1.3, perdón, las cantidades están en miles de millones de pesos. Entonces, 1.3 miles de millones de pesos en el año 2011 para las instancias estatales de cultura y va poco a poco descendiendo hasta llegar en el año 2000, híjole, discúlpenme ustedes, es 11, 12, 13, 14, error, perdón. Y en el año 2014 llega a 0.95, o sea que su tendencia es a la baja. En cuanto a los proyectos no gubernamentales, que son los verdes, no tienen nada en el año 2014 y los que se etiquetan van incluidos en los municipales y van de 0 a poco menos de 1, siguen en poco menos de 1, 0.94 y llegan a 1.19, es decir, tienen una tendencia a la alza. Pero resulta que los proyectos que están categorizados como municipales van de 2011 de 0.19 miles de millones de pesos, o sea, no alcanza, es una décima de miles de millones de pesos, y pasa luego a 1.27, 1.98 y en el año 2011 son 2.45 miles de millones de pesos que están etiquetados para los municipios. Hasta aquí en el año 2014, por supuesto, y reitero la disculpa, abajo debe decir 2011, 2012, 2013, 2014. Bien, entonces, 11, 12, 13, 14. Vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, para evitar mostrarles a ustedes una cantidad de barras ahí enorme y difícil de ver para todos, quise expresarlos de una manera muy coloquial en el siguiente sentido. Los 5 más altos, los 5 menores y los 5 intermedios en la asignación per cápita a las entidades federativas para el periodo 2011-2014. Es decir, durante todo este tiempo y nada más para esas asignaciones de las que he estado hablando, si hiciéramos una distribución per cápita, ¿cómo estaría? Y van a ver primero que no aparece ahí ni el Estado de México, ni el Distrito Federal, ni Nuevo León. Es decir, algo sucede ahí. Bien. Los que tienen la más baja asignación per cápita para este periodo son Veracruz, Tamaulipas, Chiapas y Sinaloa. Los que se encuentran en torno a la media serían más o menos 170 pesos per cápita. Los que se encuentran en la media son Baja California Norte, Michoacán, Morelos, Durango, Nayarit. Llama la atención que Baja California y Nayarit se encuentran, por cierto, entre las entidades federativas con una población más baja. Vean el significado que puede tener lo que les voy a decir a continuación. Baja California Norte tiene una población igual al 4% de la que tiene el Estado de México. Entonces, pensar en esta cuestión per cápita es algo que resulta interesante. Y mientras que los que se encuentran en una asignación per cápita más alta son Colima, Yucatán, Quintana Roo, Aguascalientes y Campeche. Una vez más, vean cómo vienen a cuento dos cosas, que las entidades pequeñas, con
baja población se ven beneficiadas cuando resulta más o menos interesante la inversión, y me llama la atención que la entidad que tiene la más alta asignación per cápita es Campeche, de quien casi nadie se acuerda en estas cosas de la inversión, ¿verdad? Un estado pequeño, etcétera, ¿no? Va. Las consideraciones finales. Pues resulta de que de 2011 a 2014, el presupuesto asignado a cultura y en los rubros que acabo de mencionar, no estoy hablando de otros, ha tenido un incremento del 162%. Esto y lo que acabamos de ver tiene varios significados y varias implicaciones que sería muy difícil agotar, pero voy a decir algunas de ellas. El incremento es real y es sostenido en los recursos que están asignando a los estados por el PEF. Esto es evidente, ahí está. Y esto significa también que hay una voluntad política de la Cámara de Diputados y de su comisión para asignar recursos para el desarrollo cultural de los estados. Creo que esto, a partir de esos números, no se puede negar. Se podrían discutir otras cosas, pero creo que esto ahí nos hace pensar que sí hay el interés de que se inyecten mayores recursos a cultura. Pero hay algunas implicaciones. Yo creo que todo esto que estamos viendo ha hecho que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la institución rectora de la política cultural del país, que es el CONACULTA, haya visto afectada su facultad de orientar estratégicamente una muy significativa cantidad de recursos en función de objetivos, estrategias, etcétera, de su Programa Nacional de Cultura, y que no ha tenido la oportunidad el CONACULTA de realizar un dictamen acerca de la relevancia, la viabilidad técnica y financiera de los proyectos que están etiquetados en el PEF y que ya están etiquetados. Es decir, ya hay una situación que ya se dio con anterioridad y que no es posible revertir porque el PEF pues es ley para su cumplimiento. Otra consideración sobre este punto es que el Poder Legislativo, a través de su honorable Cámara de Diputados, aprobó, por ejemplo, 921 proyectos en el año 2013 y para 2014 etiquetó recursos para 1,094 proyectos. Esto quiere decir que pues, se enfrenta a una muy seria dificultad para dictaminar, como seguramente lo hace, pero es demasiado complejo, dictaminar más de 1,000 proyectos, y es que además recibió no 1,000, recibió 5, 6,000, no sé cuántos, muchos miles. Y entonces esto presenta una seria dificultad para que cada proyecto efectivamente tenga una orientación estratégica en función del Plan Nacional de Desarrollo, del Programa Nacional de Cultura, etcétera. Específicamente cuando se trata de infraestructura, que son proyectos que requieren de un proyecto ejecutivo, etcétera. Las instancias estatales de cultura se encuentran inmersas en una marcada tendencia de entrega de recursos financieros directamente a los municipios y las ONGs, sin que se cuente con lo que ya dije con anterioridad y para qué lo repito. Es decir, lo que en algún momento le comenzó a suceder a la máxima instancia cultural del país, ahora le está pasando a las máximas instancias de cultura de las entidades federativas. Mientras que las autoridades municipales deben gestionar los proyectos, todos los que acabamos de ver, bajo condiciones altamente demandantes en términos de gestión jurídico-administrativa, rendición de cuentas, impacto social, eficiencia y eficacia de las acciones. Todas estas condiciones que están determinadas por importantes ordenamientos a nivel nacional, como el propio PEF, la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de los respectivos presupuestos de egresos de las entidades federativas que también marcan algunos lineamientos. Todo esto bajo condiciones que difícilmente garantizan el cumplimiento de reconocer que no ha habido el desarrollo institucional suficiente a nivel municipal para cumplir con una normatividad que nos está costando trabajo cumplir a nivel de instancia estatal de cultura y a nivel de la federación. Finalmente, la última diapositiva, termino. ¿Cómo distribuir los recursos? Siempre habla uno de esto, entonces, ¿cómo hacerlo? Opciones, preguntas sin respuestas.
Segunda distribución totalmente equitativa por entidad federativa, así se entregan 32 millones. Una distribución totalmente equitativa, pero per cápita. Una distribución proporcional de acuerdo a la aportación de cada estado al PIB. A Nuevo León y a Jalisco le gustaría que se fuera. Con base en la relevancia, impacto social, pertinencia y viabilidad financiera de cada proyecto presentado, eso suena muy interesante. No, pues este proyecto lo merece, olvidémonos de los demás. O bien con base en la eficacia y la eficiencia demostrada en la gestión de los proyectos apoyados, pero con anterioridad, es decir, ¿cómo te fue en el pasado? Pues en base a eso vamos a ver cómo te va para el siguiente presupuesto. Esto que acabo de decir es lo que sugiere el concepto que está en boga actualmente en el país, que es el presupuesto en base a resultados. Muchas gracias, muy agradecido. Vamos finalmente a tener la intervención de la diputada Margarita Saldaña. Ya escuchaste a los 4 compañeros. A ver qué nos puedes decir para ir cerrando los temas de este panel. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues realmente, después de ver el análisis, casi como que son las 5 preguntas, ¿no? Las que tendríamos que estar respondiendo. Antes que nada quiero decirles que a mí me parece magnífico que hayamos prácticamente iniciado este análisis con los números que arroja la cuenta satelital. Una cuenta satelital que por primera vez se presenta en este año, en el año de 2014, precisamente en el mes de enero, como lo refería tanto Eduardo como Manuel Pérez. Entonces, antes se tenían mediciones que no guardaban uniformidad, como ya se ha mencionado, y como cada quien estaba midiendo cosas totalmente diferentes, con un enfoque seguramente para resultados totalmente diferentes, bueno, pues llegábamos a cifras como la que se había venido manejando últimamente de que el PIB de cultura era de 7 puntos aproximadamente, y bueno, pues ahora con esta nueva medición de la cuenta satelital se habla de 2.7. Casi se invirtió el número, antes era 7 puntos y tantos, ahora son 2 puntos y tantos. Es obvio que, y bien lo decía Eduardo Cruz, ¿qué estamos midiendo y para qué? Yo creo que esa sería una de las preguntas muy interesantes con respecto a estos números. Pero yo lo que me congratulo es que por fin se esté midiendo desde el gobierno y desde la instancia que lo debe de hacer. Eso para mí es muy bueno. Yo creo que después todas las demás preguntas vale la pena que se vayan incorporando a esta medición, pero que hoy se tenga desde el gobierno, desde la instancia que mide a todos los demás, nos va a dar la oportunidad de poder ser un poco más objetivos en este sentido. Y bueno, a partir de ahí yo creo que cada uno de los diferentes panelistas ha venido haciendo una intervención de acuerdo desde donde ellos trabajan con el tema de la cultura. Y creo que para nosotros, los que estamos en la Cámara de Diputados y que finalmente nos encargamos de hacer el presupuesto para este tema tan importante, bueno, pues la gran pregunta es una combinación de mucho de lo que se ha estado diciendo en este momento aquí en este panel. ¿Para qué el gasto o para qué la inversión? Que es finalmente la pregunta, el nombre de este panel, ¿es gasto o es inversión? ¿Qué objetivos queremos cumplir? ¿Son exactamente los que vienen en el programa nacional? ¿O se nos pasó alguno, nos falta algo? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Obedece lo que se etiqueta contra lo que se espera como resultados en consecuencia si vemos el programa nacional?
Creo que todas estas preguntas son muy válidas y yo quiero comentarles algunas de las cuestiones que vivimos en la Cámara de Diputados cuando estamos haciendo precisamente este presupuesto. Primero, si vemos cómo se está haciendo el presupuesto hoy y cómo viene el programa nacional, pudiéramos decir que una cosa no tiene propiamente una relación en automático con la otra, porque hoy se sigue haciendo el presupuesto más o menos como se empezó a hacer en 2009, como ya se hacía una referencia. Y finalmente el programa que se tiene hoy para este gobierno 2014-2018, que es como se ha planteado, pues se hizo prácticamente después de que ya pasó todo un año de ejercicio de esta legislatura y cuando ya viene caminando y ya se programó y ya viene 2014. ¿Qué estamos haciendo para poder tener un empate con esto? Quiero decirles que nosotros en la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados estamos ya en pláticas y en mesas de trabajo con Conaculta. Con Conaculta para poder empatar cómo se está haciendo y cómo se está haciendo el presupuesto y cuáles son los objetivos que principalmente se persiguen finalmente en el programa nacional de cultura que se ha planteado. Estamos en pláticas con ellos para poder determinar algunas vías generales sobre las que vamos a caminar de acuerdo a dar resultados. Esa es una parte importante que a mí me parece que se debe de mencionar en este momento. La otra cuestión que a mí me parece también muy importante es el análisis de cómo ha venido evolucionando el presupuesto. Aquí nos han mostrado algunas láminas, principalmente la mayoría venían del último trienio del sexenio pasado y lo que llevamos de este actual sexenio. Y bueno, sin embargo, a mí me gustaría irme un poco a lo que vivíamos a lo mejor hace 10 años. Y sobre todo lo quiero relacionar con la última estadística en donde dicen cómo ha crecido el gasto, la inversión finalmente del PEF en los municipios. Generalmente la Cámara de Diputados etiqueta y hace presupuestos para los estados. En muy pocas ocasiones se va al detalle del municipio. Lo está haciendo en estos programas que se etiquetan, no solamente se etiqueta cultura, también se etiqueta infraestructura y también se etiqueta deporte. Yo quiero decirles que en la experiencia que tuve cuando fui delegada de Azcapotzalco, que es lo que son las alcaldías, los municipios en el resto de la República, en el Distrito Federal son delegaciones, jefaturas delegacionales. La experiencia que teníamos era que no contábamos con un peso de la federación para algo que se pudiera llamar deporte, cultura. En infraestructura sí contábamos con ese recurso. Entonces, creo que aquí hay a partir de esta política que se tomó de los etiquetados y que podía participar directamente un municipio sin tocar base forzosamente con su estado, detonó algo que en otros tiempos simple y sencillamente no se vivía. A mí me parece, desde ese punto de vista que puede tener el presidente municipal, que es muy bueno. Es muy bueno porque la Cámara de Diputados, desde el presupuesto federal, etiqueta, como lo decían aquí, con nombre y apellido, recursos a municipios, que en otras ocasiones, si les iba bien, y el gobierno estatal era solidario, compartía, y en otras ocasiones, si no les iba bien, simple y sencillamente, o no había esa posibilidad de compartir, se quedaban sin un presupuesto para cultura. Creo que ahí ahora lo que tenemos que hacer es afinar que los proyectos sean, que vayan en congruencia con el desarrollo que se tiene en cada uno de los municipios, de los proyectos que se tienen con los gobiernos y del proyecto que se tiene con el gobierno federal. Creo que ahí es donde tenemos que hacer una sinergia y ahí es donde por primera vez, si nosotros logramos trabajar muy bien esto con Conaculta y con los estados y con los municipios que van participando, creo que podemos empezar a
hacer que camine este presupuesto por esas vialidades que queremos construir a partir del programa nacional que tiene Conaculta. Esa es una de las prioridades y eso lo tiene que construir mucho, se tiene que construir mucho más desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, si vamos trabajando juntos, que si cada uno camina por su lado. Esa es una parte que a mí me parece que no debemos de perder de vista. Si no hacemos esta vía de comunicación entre los tres niveles de gobierno y la Cámara de Diputados, en este caso, y los gobiernos y el Ejecutivo, en cualquiera de los tres niveles, pues difícilmente vamos a poder lograr dar un orden, tanto en el gasto como en tanto en el presupuesto general como en los objetivos que se van persiguiendo. Sin embargo, yo no dejaría de dar en esta parte del presupuesto el valor que tiene que hoy podamos decir como municipio que se va una parte del gasto o de la inversión en una inversión, en un proyecto directo que beneficia al ciudadano. Y lo vuelvo a repetir, hace 10 años que dejé de ser delegada de Azcapotzalco, no teníamos un peso. Y me supongo que así estaban todos los municipios, como estábamos en el Distrito Federal, sin la posibilidad real de invertir en lo que la gente le pide al presidente municipal, que es el gobierno más cercano en un momento dado. Lo que tenemos que hacer es empatar políticas y que todos se comuniquen, más que una competencia desigual de a ver quién corre más rápido, quién cabildea más, quién llega más fácilmente con el diputado o con la comisión. Eso es algo que me parece que debemos de tener. Para no excederme mucho en el tiempo, me gustaría comentar lo siguiente. Estamos trabajando en consecuencia con Conaculta para afinar estas cuestiones. Posteriormente lo vamos a platicar con los estados y posteriormente esto se tiene que reflejar en una política encaminada también hacia los municipios. Hay otra cuestión que se estaba comentando. Sí crece el presupuesto en los últimos años y además crece de manera importante después de que prácticamente durante los primeros 20 años de formación de Conaculta habíamos tenido un presupuesto muy parejo. De repente en los últimos 10 años, por así decirlo, para englobarlos, no en administraciones sino en años, crece de manera muy rápida. Sí, se nota más este crecimiento en la parte de los etiquetados y las instituciones se van quedando. Quiero decirles que como Comisión de Cultura hemos estado trabajando para que las instituciones como Bellas Artes, INA, Radio Educación, etcétera, que son las instituciones a las que se refería Carlos, no se vayan quedando atrás. Sin embargo, no hemos podido hacer hasta ahorita ese empate que se necesita para que no se queden atrás. ¿Cuál ha sido el argumento del gobierno federal? Que en el último trienio de gobierno de Felipe Calderón se construyó mucho y que por eso se elevó de una manera significativa el presupuesto en estas instituciones. Estuvo la Cineteca, estuvo bibliotecas, por ejemplo, la Ciudadela, se hicieron muchos museos, en fin. Entonces, según esto, el gobierno federal dice, se elevó y no se les ha quitado o no se ha regresado a un porcentaje de gasto que traían antes de las construcciones que se tuvieron. Entonces, el gobierno federal, concretamente Hacienda, parte de la base de decir que al no reducirles y prácticamente dejarlos igual que ahorita en 2014, que como quedaron en 2012, tienen ellos un excedente porque ahora ya no están construyendo. Cosa que nosotros hemos dicho, porque ya lo hemos platicado con las autoridades de Conaculta, concretamente, no está sucediendo forzosamente así, porque ni siquiera se han acabado de construir muchas de esas cosas y ya no se les aumentó, ya no se les dio para que se termine de construir, por ejemplo, la Cineteca, ya no se les está dando para que se acabe de construir lo que se estaba haciendo en la Ciudadela, o para que se acaben de construir muchas otras obras que se tenían por parte del INBA, del INA y de algunos otros. Entonces,
desde la Comisión de Cultura estamos trabajando para que las instituciones no se queden atrás, para que Radio Educación, para que Canal 22 y para que muchos INA, INBA y INCINE, etcétera, puedan tener esa parte que finalmente están dejando de recibir y que tengan un crecimiento acorde. Entonces, en eso sí vamos a trabajar muy fuertemente y ya estamos en pláticas inclusive con cada una de estas instituciones para hacer un planteamiento diferente en el PEF con la Secretaría de Hacienda. Si bien es cierto que, pasando a la parte de los estados, y una de las últimas gráficas que se mencionaban, a los 32 entidades federativas se les dan 32 millones de pesos parejo. Cuando nosotros hacemos el etiquetado de los proyectos que concursan, finalmente sí hay una proporción que nos marca Hacienda. Hacienda sí nos dice que no podemos, y esta proporción la hace con base a población y a otros criterios, en donde nos dice, no porque etiquetes de repente te vas a ir muy alto con algún estado y vas a dejar a otros de manera desproporcionada sin un etiquetado. Eso sí lo cuida Hacienda, o por lo menos lo marca, y finalmente también lo estamos tratando de cuidar nosotros en proporción. Y nada más me podrían decir, y el último ejemplo, el de Campeche, ¿por qué tan alto contra otros? Y aquí hay que mencionar lo siguiente, son 10 ciudades patrimonio, Campeche es una de ellas. Efectivamente, Campeche tiene una población muy pequeña comparado con muchos otros estados, pero si le dan 15 millones de pesos a la ciudad de Campeche, que se le suman en total al presupuesto de Campeche, 15 millones de pesos contra 32 que inicialmente se le ponen ya al estado, con una población pequeña, pues sí, se dispara mucho. Y ahí es donde vienen preguntas muy interesantes como esta que se estaban haciendo, por población, o es justo que a todos se les dé 32 millones, es justo que a cada ciudad patrimonio se le pongan 15, no importando el número de monumentos, etcétera, etcétera. Nosotros, desde la Comisión de Cultura, sí hemos estado cuestionando y trabajando sobre esos criterios y sí estamos convencidos de que debe de haber alguna relación en cuanto a lo que se pone de presupuesto base por estado contra algunos otros elementos que se pudieran tener. Sin embargo, ahí es donde empieza la subjetividad de dónde están esos elementos que se deben de comparar. En el único que nos pudimos poner de acuerdo en el último año y que finalmente las mismas ciudades nos lo acabaron echando para abajo, fue en el de las ciudades patrimonio. Finalmente, una ciudad patrimonio se registra ante la UNESCO por metros cuadrados de monumento y dijimos, está bien que se les queden los 15 millones que ya traen, todos como base, y hagamos una segunda asignación de otros 150 millones para esas ciudades con base a monumento, y entonces sí vamos a tener una diferencia más proporcional. Vamos, ahí había un número muy claro que podíamos utilizar, cómo se registraron ante la UNESCO. Y sin embargo, viene el siguiente año, 2014, y llegan las ciudades patrimonio y nos dicen, no queremos que lo hagan así, queremos que lo sigamos haciendo igual. ¿Cuáles eran las razones que ellos tenían? No las sabemos, pero finalmente es muy difícil llegar a un punto medio en donde todo el mundo esté contento. Entonces, creo que ahorita la forma en la que nos dice Hacienda, todos traen una base de 32 millones y lo que sigue va en proporción al proyecto que presentan, lo que dijo el gobernador o lo que dijeron los presidentes municipales que les interesa defender mucho como proyectos, aquellos que hay que darles un seguimiento porque ya están, ya se iniciaron los trabajos y ahora hay que terminarlos, no se pueden quedar a medias, en fin. Hay una serie de criterios que estamos analizando en este momento junto con Conaculta de los estados para poder llegar a un punto más, yo no le llamaría justo, pero a lo mejor sí más proporcional al trabajo que se está realizando en todos lados. Y ya nada más para concluir, a mí sí me gustaría dejarles
lo siguiente. Sí estamos convencidos en la Comisión de Cultura, y yo creo que en muy buena medida en toda la Cámara de Diputados, no solamente los diputados que estamos en la Comisión de Cultura, que todos los recursos que se etiquetan o que ya vienen de manera natural en el proyecto de presupuesto de egresos de cada año y que finalmente se aprueban, para nosotros, así lo hemos considerado, no es un gasto, nosotros sí lo vemos como una inversión. Y además creemos que es muy justo que empecemos a medir la cultura en muchas otras cuestiones, no solamente económicamente, porque nos estaríamos estacionando solo en una parte de lo que esto significa. Nosotros vemos a la cultura pasando de manera transversal por todo lo que tiene que ver con México y su desarrollo, y su sano desarrollo concretamente. Y entonces es cuando empezamos a ver la inversión de cultura y cuando vemos los proyectos de por qué orquestas infantiles o juveniles, por qué salones, por qué grupos de artes plásticas o de artes visuales trabajando por todos lados, por qué apoyar, aunque no sea muy profesional, porque luego nos han dicho, ¿y por qué le apoyaron a tal lugar en ese grupo de danzas y el que está dando las clases no es exactamente el profesional que nos gustaría que las estuviera dando? Bueno, pero porque vemos que al final del día, en ese municipio alejado, es donde hay alguien que tiene bases para enseñar danza y que lo quiere hacer allá en ese lugar donde no es tan fácil transportar a muchas otras, a quien a lo mejor lo pudiera hacer de una manera más profesional. Nos da gusto que muchos de estos proyectos se empiecen a tocar de manera más profesional con programas como Armonía para la música y algunos otros que está sacando Conaculta. Entonces nosotros vemos a un tema de cultura pasando por, sí, el desarrollo económico de este país, pero también pasando por la prevención del delito en esto que se ha llamado la recomposición del tejido social, o también pasando por el turismo cuando tenemos los festivales, las fiestas, las ferias de libro o de cine o de música o de danza o de jazz, pasando por el turismo, pasando ahí por el desarrollo económico de las pequeñas empresas, de restaurantes, de artesanos y de muchas otras personas que participan y vienen teniendo finalmente una ganancia de todo esto. Y desde luego lo vemos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde sí hay que hablar de la importancia que tiene que no solamente en México consumamos, sino que nos vean como productores de arte, de cultura, y que tengamos finalmente gente con reconocimiento y estando en los mejores ballets o en los mejores museos con nuestros pintores, en fin, que tengamos esa posibilidad de proyección. O sea, vemos la cultura de manera transversal, en donde a lo mejor no es tan fácil medirla, pero sí estamos todos convencidos de que no es tan fácil medir su impacto económico, pero estamos convencidos de que es fácil ir midiendo su impacto en cada uno de estos que he mencionado y muchos más que seguramente se me quedan fuera en este momento de lo que se pudiera ir midiendo. Así estamos trabajando y desde luego que a mí me queda claro que todo es perfectible y este programa en especial de los etiquetados es de los más perfectibles que yo veo en la Cámara de Diputados. Hay que trabajar para mejorarlos, para que sean justos, para que vayan bien enfocados y para que esto que a veces alguien pudiera considerar un gasto acabe siendo una inversión. Eso es para mí lo que me parece muy importante. Ya nada más cierro con esto, decirles, de los primeros trabajos que pudimos emprender con Conaculta fue, ¿cómo le hacemos para que si se etiqueta 100, lleguemos lo más posible a que se bajen 100? Es decir, si se etiquetaban 1,000 millones en 2012 o en 2009, con trabajo se llegaban a bajar 400 millones. Empezamos por ahí y quiero decirles que en esta última presupuesto 2013, de los 4,000 se bajaron prácticamente 3,800 y tantos millones de pesos. Cuando en el periodo anterior, en el año anterior, 2012, con muchos trabajos se había logrado apenas llegar al 50%. Entonces, vamos caminando, vamos afinando y vamos viendo que mejore este programa de cultura y que sea una inversión para México. Eso es en lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por compartirnos cómo están trabajando en la Comisión de Cultura y Cinematografía. A manera de conclusiones, el
título de este panel era gasto o inversión en cultura. Algunas ideas importantes para que puedan convertir o poder vender más los proyectos de cultura en los ámbitos donde ustedes se desarrollan, es que existe la cuenta satelital de INEGI, hay que divulgarla más, que conozcan sus beneficios y sus usos, que puedan utilizar el soporte de información para la asignación de inversión, que puedan poder tener sistemas de información como el que nos presenta Salvador, que pueda ser más justa la distribución de recursos, habrá que definir algunos criterios. Interesante el trabajo coordinado que debe existir y que se está dando entre Conaculta y la Cámara de Diputados, y finalmente el mejorar las vías de comunicación entre municipios, entidades y federación para que sea más justa y equitativa los recursos asignados a cultura. Entonces, para ir concluyendo, la agenda que traemos del foro, a las 4 de la tarde hay otra reunión, nos queda muy poco tiempo para comer, entonces me comentan los organizadores que les van a estar compartiendo las cuentas de correo de los panelistas para que podamos mantener comunicación y poder retroalimentar y poder expresarles algunas inquietudes y dudas que tengamos. Entonces, de esta forma estaremos concluyendo este panel. Les agradecemos el que nos hayan acompañado, creo que salieron buenas ideas y pues a continuarle. Muchas gracias, que tenga buena tarde.